del creyente o de lo que debería de ser el creyente o cómo se comporta el creyente. Le pedimos al Señor su bendición en esta mañana. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Te damos alabanza, te damos honor a ti, pues solo tú eres digno y merecedor de toda gloria, Señor. Pido tu bendición para este tiempo. Oro, Padre eterno, que sea de edificación y sea de bendición este tiempo para todas las personas que nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las redes sociales. Padre, que tu gracia y tu favor se extienda a todos. Padre, oro por los que hoy están enfermos y están necesitando un toque tuyo, Señor. Te pido que extiendas tu mano en el nombre de Jesús. Padre, por esa persona que hoy sintonizó este canal, deseosa de escuchar una palabra, deseosa, Señor, de conectarse contigo, Señor, y de poder arrebatar ese milagro que necesita en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esas casas que están afligidas o que están siendo azotadas por la adversidad, Señor. Oro que tu gracia y tu misericordia, Señor, venga sobre ellas en el nombre de Jesús, trayendo descanso, trayendo reposo y trayendo salida, Señor, a las situaciones que están enfrentando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te damos toda gloria y todo honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy leemos la palabra del Señor en San Juan, capítulo 10, versículo 16. Nuestro tema para hoy, te pareces a una oveja. Y dice la Biblia, Jesús hablando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Algunos aseguran de que este pasaje está hablando de esas otras ovejas, está hablando de las ovejas de Israel, pero estas otras ovejas se refería al pueblo gentil. Y habla de que son ovejas, utiliza esa metáfora o esa figura para describir a los creyentes, para describir a su pueblo. Y dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño, y luego dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Hay otros pasajes que comparan al creyente con una oveja. El Salmo capítulo 100, versículo 3, el salmista dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y luego dice, y ovejas de su prado. Él está diciendo que nosotros somos ovejas del Señor. En cierta medida nos compara con ovejas a nosotros. Como parte del pueblo del Señor, también somos ovejas del rebaño del Señor. El Salmo 78, versículo 52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Vuelve otra vez a utilizar la figura de la oveja y del rebaño también para describir al pueblo de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vuelve otra vez aquí a utilizar el término de ovejas, nos descarriamos como ovejas, o nos perdimos, o nos separamos del rebaño como ovejas, o nos apartamos del buen pastor como ovejas. Todo esto tiene que ver con esa figura. Por eso, al estudiar las características de la oveja, entonces podríamos ver entonces en qué nos parecemos. Y vamos a tratar entonces esta pregunta, vamos a trabajar con esta pregunta. ¿En qué se parece el creyente a una oveja? Y vamos a darle solamente tres características. Número 1, se parece en cuanto a su comportamiento de rebaño. Esa es una característica que tiene la oveja, y por eso la palabra nos llama ovejas a nosotros, o incluso se usa como el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando se dice que Jehová es nuestro pastor, está diciendo que nosotros somos sus ovejas,
que nosotros pertenecemos a un rebaño. Por eso es que yo insisto en esta parte de que los creyentes no podemos vivir separados de una congregación. El que diga que puede vivir separado de una congregación o que puede vivir la vida espiritual sin una congregación, sin pertenecer a una comunidad de fe, entonces está diciendo que es más sabio que la Biblia, que es más sabio que Dios, porque Dios es el que ha establecido su palabra y es el que nos enseña de qué manera debemos de comportarnos. Y volvemos a este punto, se parece en cuanto a su comportamiento de rebaño. Si una oveja se mueve bruscamente, las demás la siguen. Fíjense cómo es esto, que cuando un miembro de una congregación hace algo que llama la atención, por lo general los demás miembros también lo siguen. Y pasa también en algunas ocasiones que por este tipo de comportamiento también sucede que a veces se dan divisiones dentro de algunas congregaciones. Se nos dice también que, siguiendo con este comportamiento de rebaño que tienen las ovejas, es que los ejemplares más jóvenes siempre siguen a los mayores. Y mire que esto pasa exactamente igual en las congregaciones. Las personas de más tiempo en las congregaciones son los que van marcando la pauta o el paso para los nuevos creyentes que van llegando. Por eso animamos a los que ya tienen más tiempo, a los que ya son líderes, a los que tienen años de servir al Señor, les animamos a ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque los nuevos van a imitar, van a seguir, porque los jóvenes, así como una oveja, los ejemplares más jóvenes siguen a los más viejos, así pasa en las congregaciones también. Los más jóvenes o los que van llegando ven el comportamiento de los que ya días están en la iglesia y entonces comienzan a seguir ese comportamiento. ¿Ven por qué es tan importante estudiar estas características o estas figuras para entender cómo deberíamos de comportarnos? Por una parte está esa situación en que los mayores de repente marcan el paso. Si usted no se congrega, ¿sabe qué van a hacer los nuevos? Van a decir, bueno, si el que ya tiene años no se congrega, no le da importancia a congregarse, lo más seguro no es bueno. Si usted se levanta en medio del mensaje, se va para otro lado, enciende su celular o platica con otro, y usted ya tiene años, lo más seguro los más nuevos también lo van a imitar. Por eso es importante que usted tenga un comportamiento ejemplar. ¿Para qué? Para que los nuevos creyentes que se van acercando a la iglesia puedan imitar, pero imitarle de manera adecuada, imitar lo correcto. Por otro lado, las ovejas requieren de la compañía de otros iguales. Se dice que en sus actividades se reduce el estrés y mantienen el contacto visual con otras ovejas. Quiere decir que espiritualmente los creyentes se estresan espiritualmente cuando no ven a otros creyentes o cuando se ausentan. Y mire que a muchos les pasa que se enfrían espiritualmente si no están cerca de otros creyentes, si no pasan tiempo con otros creyentes. Por eso vuelvo a repetir, es muy necesario tener este comportamiento de rebaño, de permanecer juntos, de pasar tiempo juntos, de hacer cosas juntos. Así lo hacía también la iglesia primitiva. Por otro lado, hay distintos estados en las ovejas del rebaño del Señor. Y quiero leer Ezequiel capítulo 34, versículo 15 al 16, donde dice: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Aquí habla de distintos estados de ovejas. Hay ovejas que no tienen aprisco, ahí está la oveja perdida, la oveja que ha dejado de congregarse, la oveja que ha abandonado el rebaño. Ese es un estado. La otra dice
la descarriada, hay otro que se ha descarriado, ha perdido el camino. Dice, fortaleceré a la débil. O sea, hay ovejas descarriadas, hay ovejas perdidas, hay ovejas que tienen una lesión, que han sido golpeadas, están renqueando. Hay otras ovejas que están débiles, pero también hay otras que son fuertes y están bien gordas. Eso dice la palabra, y esos estados también se dan dentro de la iglesia. Hay creyentes muy fuertes, hay creyentes débiles, hay creyentes que están adoleciendo espiritualmente, que están cojos espiritualmente, que no pueden caminar, que no pueden moverse, que necesitan la ayuda de otros. Están los que están perdidos y los que están descarriados, que necesitan ser buscados, que necesitan ser encontrados. Eso tiene que ver con respecto al comportamiento de rebaño que tiene un creyente. Lo siguiente que o en segundo lugar sería que el creyente se parece en cuanto a su forma de alimentarse. Usted se parece a una oveja en cuanto a su forma de alimentarse. Las ovejas pertenecen a los rumiantes. Su estómago está dividido en 4 partes. Tienen que rumiar para poder extraer los nutrientes que su cuerpo necesita. Algo parecido sucede con el creyente. El creyente no solo tiene que escuchar un mensaje. Si usted solo escucha el mensaje, o si usted solo lee la palabra, pero después no medita, la Biblia dice, sino que de día y de noche meditará en él. Eso dice el Salmo 1, pero en Josué capítulo 1, versículo 8, dice, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero habla otra vez de que nunca se apartará de nuestra boca el libro de la ley. Debemos de tenerla en la boca, el libro de la ley. La palabra de Dios debe estar en nuestra boca, y dice que debemos de meditar en él día y noche. Eso habla de rumiar, habla de, para poder extraer lo que Dios tiene, el alimento espiritual, nosotros tenemos que meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Así es de que meditar lo que se oye o se lee es rumiar para que alimente realmente nuestra vida espiritual. Se nos dice que las ovejas deberían alimentarse temprano en la mañana y al final de la tarde. El resto del tiempo lo pasan rumiando. En el pueblo de Israel habían 2 tipos de sacrificio, uno por la mañana y otro por la tarde. Por lo menos usted debería de tener un tiempo con el Señor como creyente, uno en la mañana y otro por la tarde, por lo menos, y durante el día reflexionar, estar pensando, estar meditando en las cosas de Dios. Alguien que camina con su mente puesta en el cielo no tendrá problemas con las cosas de la tierra. Usted necesita pasar tiempo meditando, reflexionando en la palabra del Señor. Se nos dice que sus hábitos alimenticios determinan el carácter y el temperamento de una oveja. Por eso se nos dice que hay creyentes agresivos y otros mansos por el alimento que están consumiendo. Dependiendo de lo que estén recibiendo, de lo que se estén alimentando. Yo sé que las ovejas tienen un temperamento de acuerdo al alimento que consumen, y pasa con los creyentes también. De acuerdo a lo que están recibiendo, así se comportan. Fíjense que por lo general, de acuerdo a como el pastor les alimenta, así termina comportando. Usted se ha fijado que los creyentes por lo general se parecen mucho entre sí, a la congregación a la que van, o por lo menos al pastor que les comparte los alimentos, porque de acuerdo al alimento que están recibiendo, así también es el carácter que desarrollan. Si es una iglesia que ataca, que le gusta ser bélica, que busca pleito con todos, y eso es lo que reciben de alimento los miembros, pues así se comportan, así se comportan. Solo para aclarar ese punto, su alimentación entonces varía de acuerdo también a la raza de la oveja.
de acuerdo a la raza de la oveja, así también era la alimentación. Bien, en tercer lugar, el creyente se parece a una oveja en cuanto al cuidado que necesita. Al cuidado. Solo vamos a tocar estos 3 puntos. Primero, en cuanto a su comportamiento de rebaño. Se parece en cuanto a ese comportamiento de rebaño. Segundo, en cuanto a su forma de alimentarse. Debe de alimentarse, debe de meditar la palabra del Señor, no solamente escucharla, no solamente leerla, debe rumiarla, y de acuerdo a aquello que esté consumiendo, así va a ser el temperamento, así va a ser el comportamiento de la oveja. De acuerdo al alimento espiritual que esté llenando su alma, que esté llenando su vida, así va a ser el temperamento de esta oveja. Y la tercera, o en tercer lugar, se parece en cuanto al cuidado que necesita. Una oveja necesita un pastor, pero también necesita un rebaño. Esto es, si es oveja, va a necesitar estas 2 cosas. Va a necesitar un pastor y va a necesitar un rebaño. Una oveja sin pastor no se puede alimentar bien. No tiene la capacidad de encontrar pastos. Su tendencia natural es comer en el mismo lugar o en pequeños círculos. Es decir, solo va a leer y solo va a ver aquellas cosas que le gustan a ella. Pasa con el creyente, que solo lee un tema porque le aficiona, porque le atrae, porque le gusta. Solo va a escuchar aquel tipo de mensaje que a ella le agrada. Por eso necesita un pastor para que pueda ministrarle de todo el consejo de Dios, para que no solamente vea un aspecto de la fe, sino todos los aspectos de la fe. Pablo decía que él no había rehuido predicarles todo el consejo de Dios a sus miembros o a los que él había alcanzado para Cristo. Y es el deber nuestro como pastores alimentar también al rebaño, no solo en una dirección, no solo en un aspecto de la fe, sino en todos los aspectos de la fe. Debemos hablar de la santidad, debemos de hablar también del compromiso con la iglesia, debemos de dar aliento, debemos de dar esperanza, debemos motivar a la congregación a la consagración, debemos hablar del pecado, del arrepentimiento, pero debemos hablar del cuidado que Dios tiene, de la gracia de Dios, también de su justicia, de su misericordia, de su retorno por nosotros. Debemos de darle todo todo el paquete completo. No solo predicarles aquellas cosas que nos agradan. Y claro, ahora también está ¿cómo podría decir que ahora es normal que hayan muchos que comparten la palabra del Señor, que predican aquello que la gente quiere escuchar? Porque de otra manera no sé que hay una gran competencia por la atención de la gente, y sé que uno como predicador tiene que competir con tanta cosa, ¿verdad? Con la tecnología que hoy se usa, y se usa mucho para el mal también. Entonces se vuelve bastante complicado. En ese afán, muchos de repente solo están hablando lo que la gente quiere escuchar y no están hablando lo que necesitan escuchar. Recuerde, por eso la oveja necesita un rebaño, pero necesita un pastor, necesita un rebaño a donde permanecer, donde estar, donde servir, donde trabajar, donde desarrollarse, donde sentirse seguro, pero también donde tenga un pastor que le alimente con todo el consejo de Dios. Sé que hay mensajes que no son agradables darlos, pero que tenemos el sagrado deber de transmitirlo al pueblo del Señor. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. Hay plagas que dañan a las ovejas que con un poco de cuidado del pastor sanarían. El pastor pone aceite en las heridas y evitará que las larvas hagan nido en el cuerpo de la oveja. Esto habla del cuidado
que debe tener el pastor por las enfermedades. Se nos dice que nosotros como pastores debemos de tener cuidado, de ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas, dice, y de acuerdo a la medicina que ellos necesitan, así también aplicar esa medicina para poder ayudarles, para poder corregirles si están perdiendo el rumbo, para poder nutrirles si es que están teniendo un mal alimento. Nosotros estamos para eso. Por eso es importante lo que nos dice este punto, que la oveja necesita un rebaño, pero también necesita un pastor. Una oveja sin pastor, entonces, tampoco se puede proteger de los depredadores. Hay lobos y otros animales que atacan a las ovejas desprotegidas. Y esto también es cierto en el ámbito de lo espiritual. Un pastor vela y cuida por su rebaño. Siempre está a la expectativa, contrarrestando las doctrinas falsas que vienen. Hoy hay mucho engaño, hay mucha mentira disfrazada de verdad, pareciera verdad, pero como dice la palabra, que en los postreros tiempos, en estos postreros tiempos habrán falsos maestros que lo que tratan es de endulzar el oído de la gente para tratar de arrastrarlos y volverlos sus seguidores, pero no seguidores de Cristo. Por eso el cuidado que necesita una oveja, el cuidado de un pastor. Mi estimado hermano, usted que es una oveja, usted necesita un pastor. Entonces valore a ese hombre de Dios que Dios puso, valga la redundancia, sobre su vida, o que lo ha puesto como un regalo para usted, para que pueda guiarle, para que pueda enseñarle, para que pueda corregirle, para que pueda instruirle. Sé que algunos se enojan cuando el pastor les corrige, les llama la atención o les hace volver al camino o no les aplaude la dirección que están llevando, sino que les llama la atención. Eso pudiera molestarle, pero es para su bien. Es para que usted no se pierda, sino para que pueda ir por el camino correcto, por el camino que lleva a la vida eterna. En Números capítulo 27, versículo 16 al 17 dice: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. La petición de Moisés era que hubiera siempre un varón sobre la congregación. Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Vuelve a decir la palabra. Aquí tenemos esta figura de las Sagradas Escrituras que nos hablan de cómo es el carácter de un creyente, cómo es la vida de un creyente. ¿A qué nos parecemos nosotros? Bueno, hemos hablado en estos días que el creyente es como un soldado, que el creyente es como un atleta, que el creyente es como un árbol, y hemos visto las distintas facetas de cada uno de ellos, o por lo menos en parte, no de forma exhaustiva, pero lo más relevante. Y hoy hemos visto también cómo en qué se parece un creyente a una oveja, y hablamos de estas tres cosas. Se parece en cuanto a su comportamiento de rebaño, se parece en cuanto a la forma en que se alimenta, y se parece en cuanto al cuidado que necesita. Necesita un rebaño, necesita un pastor. Yo espero que en esta mañana usted haya sido edificado con esta palabra, y esto aclare tal vez algunos puntos, porque la palabra es para traer luz, la palabra es para edificarnos o para mostrarnos el camino, la forma en que debemos de vivir la vida cristiana. Espero que haya sido de bendición para usted. Nos alegra compartir con ustedes cada mañana la palabra de Dios, esperando que les edifique de manera poderosa y sobrenatural. Si usted tiene alguna petición de oración, o si usted quiere comunicarse con nosotros, decir cómo está llegando este programa hasta usted, puede comunicarse con nosotros al 3192-2029, que es nuestro número de WhatsApp o nuestro número personal. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros con gusto vamos a estar orando. Nosotros oramos los miércoles como congregación y tenemos tiempos de ayuno también. Ahí podemos incluir
sus necesidades y sus peticiones. Por hoy solo me resta decirle que Dios le bendiga, que tenga un feliz día. ¿Te gusta actuar?